En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillo en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo, que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortiga y de chumbera, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro que nunca lo pueda saltar el pueblo, que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quiere, y tú sabes bien que te quiero, y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Hay pena, penita, pena de nuestro amor en silencio. Ay, qué alegría, alegría quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño, rompería con mis manos de tu cancela los hierros, con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos, y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego, ¿qué se me daba quedarme en tu brazo muerto? Ay, qué alegría y qué pena, quererte como te quiero. Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento, para acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venía del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo. Y lo estrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo, y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño el más pequeño. ¿Y cómo lo besaría? Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca a tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, y aunque la tierra se abra, y aun cuando lo sepa el pueblo, y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mi tormento. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al poema Pena y Alegría del Amor, dedicado a José González Marín, actor y rapsoda natural de Cártama en Málaga. Su autor, el gran Rafael de León, poeta español de la generación del 27 y autor de letras para coplas, faceta esta última en la que se haría famoso por formar parte de la célebre tríada completada por los músicos, compositores y poetas Antonio Quintero, natural de Jerez de la Frontera, y el también sevillano Manuel Quiroga. Con 8 años, Rafael de León es internado en el Colegio Jesuita del Puerto de Santa María, donde coincidirá con Rafael Alberti. Después pasaría por el también Colegio Jesuita del Palo en Málaga y por los Salesianos de Utrera.
Acabado el bachillerato en 1926, Rafael inicia la carrera de Derecho en la Universidad de Granada, donde conocerá a Federico García Lorca. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 79. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el 6 de febrero se cumplen 117 años del nacimiento, en el número 14 de la sevillana calle San Pedro Mártir, de Rafael de León y Arias de Saavedra. El marqués del Valle de la Reina y conde de Gómara fallecería en Madrid el 9 de diciembre de 1982. Tras finalizar sus estudios universitarios de Derecho en Granada, Rafael de León regresa a Sevilla, donde frecuentará el mundo de los cafés cantantes, así como los teatros de variedades. Allí, en ese ámbito, fue donde conocería y colaboraría con el letrista Antonio García Padilla, alias Cola, padre de la actriz y cantante Carmen Sevilla. De aquella relación surgieron ya algunas canciones conocidas como La Deseada, Manolo Reyes, Siempre Sevilla, etc. Yo escribo para ti, voz de sabiduría ancestral, ignorada en el rincón más oscuro y a la que no interesa escuchar. Yo escribo para ti, alma que vives en la miseria y a la que han arrebatado su luz, pues piensan que condenándote a la ignorancia cortan tus alas, clavándote en tu cruz. Yo escribo para ti, inocencia pura, blanca paloma inmaculada, a la cual sacrifican cada día ante miradas huecas y tiranas. Yo escribo para ti, hermano mío, porque aunque no sepa de cultura ni de letras, tienes un corazón tan grande que siente mucho más que señores de piedra. A ti, sí, a ti yo escribo, imagen viva del ser humano, que con tu bondad demuestras a este mundo ciego, que el que menos tiene es el que más reparte. Para ti mi poesía, para ti mi voz, para que alces tus alas al aire y comiences a volar tan alto, demostrando todo lo que vales, y derrumbe todos los altos muros, toda la barrera de espinas, pues tu espíritu es libre como el viento. Basta de tantas penurias e injusticias negras. Para ti escribo yo. Es todo un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a la autora del poema que acabáis de escuchar titulado Para ti yo escribo. Se trata de la poeta malagueña María Carretero García, invitada hoy en La Estantería. Con María coincidimos en el pasado Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de Úbeda, organizado por nuestra querida amiga la escritora ubetense Isabel Resmo. Y realmente la poesía de María, depurada y a la vez intensa y rica en imágenes, me impresionó vivamente. Deseaba por ello que nos acompañara en el programa. Aprovecho asimismo para felicitarla por haber resultado muy recientemente ganadora del segundo premio en el cuarto certamen internacional de relatos cortos Ciudad de Tetuán, organizado por la Fundación Engara Rebaji de la mencionada ciudad. Apasionada desde la infancia por la escritura y la pintura, esta tarde María ha venido a hablarnos de su gusto, de sus modelos y de su actividad literaria, también de la temática de su poesía. Con un nuevo libro en ciernes, María Carretero, aparte de estar presente en numerosas antologías y revistas, tiene publicado el libro en colectivo sobre la poeta Concha Méndez, Otras miradas, poeta capitana de la luz y el mar, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer. Individualmente es autora del poemario La Voz Universal, publicado por Jácara Editores e ilustrado por ella misma. María, amiga, compañera, bienvenida a la estantería de Radio Proverso, a esta que es tu casa. Buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de la estantería de Radio Proverso. Soy María Carretero García, de Málaga, y para mí es un gran placer estar esta tarde con todos vosotros
en este magnífico espacio. Soy apasionada de la pintura y la literatura desde pequeña. En el colegio, mi asignatura preferida era lengua y literatura. Y ya ahí comencé a escribir mis primeros poemas y narrativas. A mí me gustaban mucho los poetas de la generación del 27, que eran los que estaban en los libros de texto de mi infancia. Lorca, Machado, Hernández, Manuel Altolaguirre. Pero sí es que es verdad que me llamaba mucho la atención que hubiese pocas autoras, las grandes desconocidas. Y al preguntárselo a la maestra, una gran maestra a la antigua usanza, como suele decirse, me dijo que para saber de las autoras tenía que buscar la biblioteca. Y allí, en las grandes enciclopedias de la biblioteca del colegio, comencé a indagar y descubrí a las mujeres de la generación del 27. Conocí las obras de Concha Méndez, María Teresa de León, Josefina de la Torre, María Zambrano, unas mujeres fascinantes y valientes que desafiaron las tradiciones de la época y a las cuales llamaron las sin sombrero. Para mí, todas son fascinantes, pero me declino por Concha Méndez Cuesta. De hecho, soy coautora de mi primer libro sobre la obra y la vida de dicha escritora, el cual se llama Otras miradas, capitana de la luz y el mar, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer. Hoy día me siguen gustando dichos poetas de la generación del 27, aunque también me fascinan muchos poetas contemporáneos. La poesía de Gioconda Belli me encanta por su erotismo y sensualidad. También me gustan mucho los poetas de la generación del 50, o llamados también los niños de la guerra, como Ángel González, Gloria Fuerte, por su fuerza, su poesía social, y Marco Llana. También me gusta mucho Mario Benedetti, aunque es de la generación del 45, y Celaya, poeta de la posguerra. Me gusta mucho la poesía social, denunciar las injusticias de la sociedad, poner voz a los más desfavorecidos, y la poesía sensual también me gusta mucho. De hecho, mi libro de poesía, La Voz Universal, de la editorial malagueña Jácara Editore, cuyo prólogo me lo ha realizado el periodista y escritor Juan Gaitán, y la hipnosis, la escritora María Angustia Moreno Barrio, su temática es el amor en todas sus vertientes, pero no deja de tener su lado rebelde, y consta de 3 bloques: el amor nostálgico, el amor pleno, sensual, rebelde, y el desamor. Ya va por su segunda edición, por lo cual estoy muy contenta, y del cual voy a leer 3 poemas después. Y ha sido recomendación de lectura de verano en la guía de recursos del Centro de Documentación María Zambrano de la Junta de Andalucía, y con el cual he estado en la Feria del Libro de Málaga y en Tetuán, Marruecos. Mi estilo es la poesía libre, y me gusta utilizar como figura de retórica la metáfora, además de otras figuras, pero es la metáfora mi preferida. Intento tener o encontrar mi propio estilo, mi propia voz. Yo al escribir poesía me siento libre.
Hay una frase de María Zambrano que me gusta mucho y que dice: hay cosas que no pueden decirse, y es cierto, pero esto que no puede decirse es lo que se tiene que escribir. Y esto pasa también con la poesía. En cuanto a la pintura, que es otra de mis pasiones desde pequeña, me encanta también mucho el dibujo. En el colegio hice yo la portada de las fiestas de fin de curso. Mi dibujo fue el ganador. He expuesto en varias exposiciones colectivas y la más reciente ha sido en la Biblioteca Provincial de la Junta de Andalucía en Málaga. Decir que mi libro La Voz Universal está ilustrado por mí. Algunas son pinturas mías y otras ilustraciones realizadas a través de fotografías. Me gusta mucho el surrealismo. En la literatura he colaborado y colaboro en recitales y actividades culturales, en museos e instituciones tanto públicas como privadas, como el Centro Andaluz de las Letras, Ateneo de Málaga, Liceo, Museo Rebello de Toro, Ayuntamiento de Málaga, Instituto Andaluz de la Mujer. En esta institución he representado a la provincia de Málaga por el Día de las Escritoras. En televisión, radio y revistas, blog, periódicos culturales, y soy autora del proyecto Los Rostros de Lilith y el erotismo de Lilith en la Biblioteca del Estado y Junta de Andalucía en Málaga, que consiste en fotopoesías, que se llevaron a cabo por el Día de la Mujer Escritora y por el Día de la Mujer, donde mujeres ponemos nuestra imagen y literatura, alguna con poesía y otras con narrativa. He publicado también numerosas antologías, tanto nacionales como internacionales, y he colaborado y colaboro en encuentros nacionales e internacionales de poesía. De hecho, próximamente estaré en el encuentro hispano-marroquí de poesía Rafael Guillén. Y también estoy trabajando en mi próximo libro de poesía y relatos, ya que la editorial me lo está solicitando. Y a continuación voy a leer algunos poemas, como he dicho antes, de mi libro La Voz Universal. El primer poema que voy a leer se llama Apetito. Toca a mi puerta el deseo, posee tu semblante, tu elemento tierra, tu linaje, y me gesto para la vendimia. Soy vid en tus labios, libas toda mi humedad. Eres perpetua noche de verano en el hermetismo del abstracto, y transcribes mi inédito poema, vertiendo tus letras sobre mi seno. Postura. Los vacíos son abismos donde los frutos supuran en el polvo. Vivieron y ocuparon, mas ahora son lamentos de ánimas en pena. No habito ausencias. Yo soy, estoy, mi materia, mi sustancia, no completo quedades. Me despliego como primavera ante tu naturaleza. Yo amo. Y voy a terminar con el poema Mandamientos. Tú mandas que abrigue mi cuero,
níveo como la luna que anhela el destello del astro rey. Yo desobedezco desnudando mis rincones umbríos, porque nací sin códigos y me vado de las imposiciones arcaicas. Tú mandas que camine inmaculada, que te prometa mi alma, mi memoria, a la espera de tu corazón embarcado. Yo desobedezco porque soy insumisa, valquiria que no se somete a estatutos ni caudillos. Tú mandas que cante tus salmos, ser único y omnipotente. Yo desobedezco porque no ha nacido amante que me atavie una cadena. Así, toda una eternidad en la penumbra de una quimera. Tú mandas, yo desobedezco. Muchísimas gracias. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habitual hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos con el término pestaña. El propio diccionario de la Real Academia Española nos dice que se trata de una voz de origen incierto. Si acudimos a Covarrubias en su tesoro de la lengua castellana, nos dirá que vendrá de pincere, verbo del latín que significa pegar, golpear o majar. Por su lado, Corominas, en su diccionario etimológico, nos habla de un origen vasco, concretamente a partir de la palabra piztule, proveniente a su vez de pizza, que significa legaña. En segundo lugar tenemos la palabra basura, haciendo referencia a suciedad o cosa que ensucia. Pues bien, vendría del sustantivo del latín vulgar versura, que haría referencia a la acción de barrer, derivado a su vez del latín verrere, verbo que significa barrer. En tercer lugar tenemos el término cobarde. Al igual que el inglés coward, esta palabra provendría del francés coart en francés antiguo, y este a su vez del latín vulgar coda, que proviene del latín clásico cauda. El caso es que cauda ya sabéis que es la cola, por lo que el origen de cobarde pudiera estar en la costumbre del perro de meter el rabo entre las piernas a causa del miedo. En cuarto lugar comentaremos el término melena. Esta palabra parece provenir del árabe hispánico mulayina, que sería el árabe clásico mulayina, haciendo referencia a algo que amortigua. El caso es que se utilizaba, por ejemplo, para referirse a la almohadilla que se colocaba a los bueyes bajo el yugo, a la altura del pescuezo. De ahí daría el nombre de melena, refiriéndose al corte de pelo que llega hasta el cuello de una persona. Y, en quinto lugar, comentaremos la palabra esotérico. Esotérico vendría del griego esoterikos, que a su vez provendría del adjetivo comparativo de superioridad esóteros,
con el significado de más interno y a su vez del adverbio exotero, más adentro. Ya sabéis que la forma verbial eso en griego significaba dentro. Por ello, esotérico se referiría a algo oculto o impenetrable para los no iniciados. Un ejemplo, cuando decimos a fulanito, a fulanita le atraen las cuestiones esotéricas y los fenómenos paranormales. Y ya para terminar tenemos un término muy parecido al anterior, pero con X, exotérico. Vendría del griego exotéricos, derivado a su vez del exótero, que es una forma adverbial comparativa con el significado de más afuera. Y es que el adverbio exo, significando fuera, nos ha dejado en español otros términos como son exoesqueleto o exógeno. El caso es que el significado de exotérico daría lugar al adjetivo común, público, es decir, significa común, público o accesible a todo el mundo, en oposición a lo que es esotérico solo para una minoría, como hemos dicho anteriormente. La palabra exotérico se aplicaba concretamente en la antigüedad a los filósofos que profesaban abiertamente su doctrina. Nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae para el Rincón de las Historias su cuento titulado Una venganza. Un día le escuché decir a alguien que el miedo puede acabar matándonos. Quizá la historia del retorno de Evelio a su pueblo sea un ejemplo de ello. Se trata de un relato que versa acerca de la cobardía, de la injusticia, de la maldad. Escuchadlo y reflexionad luego sobre él, amigas y amigos. Una venganza. Viene precedido de una cita de Dorothy M. Johnson, en concreto del cuento que escribió en 1957, que se titula La última bravata. Y dice: me preguntaba una cosa. ¿Alguna vez ha hecho algo bueno en su vida? Wolfer Joe le miró a los ojos y le contestó, retirando los labios de los dientes: sí, una vez. Traicioné a una mujer. A la señal del verdugo, unos hombres tiraron de las cuerdas del cajón de embalaje. Todos en aquel lugar conocían la vuelta de Evelio Valdés. Este había pasado en prisión los últimos 10 años
y todos rumoreaban en el pueblo que nada más salir volvería a cobrarse la justicia que no le dimos, porque todos en el pueblo habían participado entonces en aquel linchamiento con el que lograron encerrar a Evelio. Todos también sabían que él no era el único culpable, quizá el que menos, del homicidio de su padrastro, y que otros muchos se libraron de la prisión con más motivos y aún hoy campaban por las tabernas sin temor alguno. Pero Evelio era el odiado y temido por todos. Desde niño, todos pudimos ver cómo Evelio llevaba la maldad dentro de sí. Disfrutaba cuando pateaba a los perros o a los gatos, cuando abofeteaba a otros niños más pequeños, y muchos vimos repetidamente cómo muy despacio iba cerrando el puño en alto de su mano derecha, conteniendo un canario cantor hasta reventarlo. Evelio siguió descendiendo por esa senda grasienta y negra que lo condujo a lugares de delincuencia, de tráfico, de broncas y de gestos duros, de dinero fácil, de abultados gastos y de desenfreno permanente. Evelio Valdés siempre estaba metido en algún lío y hacía tiempo que la policía lo contemplaba de cerca. Lo peor de él era que parecía que disfrutaba con el daño que hacía y le daba igual a quién. Tal vez por ello todos quisieron vengarse de él, lo denunciaron en cuanto pudieron y le echaron el muerto del homicidio de su padrastro Ponce el Rata. 10 años después de aquello, todos temían la vuelta de Evelio Valdés al pueblo, porque todos temían su venganza, y todos también sabían que su golpe mortal y sádico caería, y caería sobre cualquiera, porque cualquiera éramos todos. Algunos dicen que lo vieron subirse al tren en la capital. Otros dicen que alquiló un coche deportivo. Otros, los menos, coincidían en que tal vez hubiese cambiado de opinión en la cárcel y se hubiese ido en dirección opuesta al pueblo. Pero lo cierto es que en el primer día después de su liberación nadie pudo ver a Evelio Valdés caminar por las calles polvorientas del pueblo. Aún así, nadie, al caer la noche, estaba tranquilo, porque cuanto más tarde se hacía, más amenazante se mostraba su vuelta. Pasó el primer día y el segundo y el siguiente al segundo y el siguiente y nadie pudo distinguir la silueta delgada de Evelio dibujarse en el centro de la calle principal. Algunos, los más, empezaban a decir bromeando de temor: Evelio se ha marchado lejos, está viejo, le han dado lo suyo en la prisión, no se atreverá a volver. Pero otros, los menos, pensaban en silencio que a más demora, más peligrosa la vuelta. A la séptima noche, cuando la sombra de Evelio comenzaba a borrarse del horizonte del pueblo y cuando muchos estaban gritando y riendo en la taberna central y la música sonaba a todo volumen, Evelio Valdés, mostrando sus dientes y mordiendo un palillo, abrió las puertas del bar. Todos se giraron y el ruido cesó de repente. Alguien calló la música y todos los allí presentes pudimos escuchar los pasos de Evelio cruzar la estancia, acercarse a la barra y al propio Evelio Valdés decir, como si no hubieran transcurrido 10 años desde la última vez: Tomás, ponme algo de beber, lo que quieras. Después Evelio se giró, apoyó los codos en la barra y fue mirando uno a uno a todos los rostros de los allí presentes. Evelio dijo: que continúe la fiesta. ¿Por qué habéis callado la música? ¿Acaso no es motivo de alegría mi vuelta? Y así la taberna recuperó lentamente el ruido, pero las voces de los allí presentes se hicieron más comedidas de lo que lo eran antes de su llegada. Una furcia de marcadas pecas y amenazantes cotes se le acercó y le propuso: Evelio, ¿quieres invitarme a una copa?
Pero Evelio no le contestó. Ella siguió diciendo: «¿No te acuerdas de mí? Soy la Charo. Me dijiste que te esperara bajo el álamo grande». Evelio siguió sin decir nada. Tampoco la miró. Fue a sentarse a una mesa en un rincón. No tuvo que apartar a nadie, porque todos iban dejando libre el lugar que ocupaban a su paso. Poco a poco el bar fue desalojándose hasta que en él solo quedaron la Furcia, el barman Tomás y el propio Evelio. La noche había concluido. Pasaron varios días y Evelio no se cobraba su venganza. Muchos en el pueblo comenzaron a relajarse. Algunos opinaban de él diciendo: «No puede hacer nada. Ha cambiado. Lo han cambiado en la cárcel. Siempre fue un cobarde. ¿Quién le teme ahora?». Evelio ni decía ni hacía nada. Solo sonreía a veces mostrando los dientes. Aunque nadie lo reconocía, esta su sonrisa seguía dando miedo a todos. Aunque nada hiciera, nadie quería a Evelio en el pueblo. Muchos murmuraban entre dientes: «Está esperando algo o preparándolo», hasta que todos, ya cansados de él y de esta situación insoportable, actuaron como uno solo. La historia volvió a repetirse, pero ahora como farsa cruel. A partir del momento en que Evelio entró en la taberna y antes de que pudiera decirle a Tomás que le sirviera algo, mientras se acercaba a la barra, el idiota de Fran, el Picao, se interpuso a su paso, se enfrentó a él y le dijo: «Ya no asustas, Evelio, queremos que te vayas de aquí». Evelio bordeó al Picao y siguió hasta la barra. El Picao por detrás le puso la mano izquierda en el hombro, hizo que Evelio se girara y le lanzó un puñetazo al rostro con tanta fuerza que estrelló el cuerpo de Evelio en la barra del bar. Después comenzó la pelea en la que muchos participaron golpeando y pateando a Evelio. Finalmente, entre varios, decidieron sacarlo a la calle central y colgarlo de la rama del álamo grande. Evelio, maltrecho y herido, seguía sin decir nada. Aún antes de colgarlo definitivamente, alguien, casi implorando, se dirigió a Evelio preguntándole: «¿Pero es que no vas a decir nada?». Evelio lo miró con desprecio, primero a él y después a todos los demás, mostrando sus dientes y esbozando con dolor una leve sonrisa. En este momento supe que la venganza de Evelio Valdés con su vuelta ya se había consumado. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos comenta en cada programa, con una perspectiva distinta, apasionada y muy personal, la biografía y la obra de diferentes autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos hará una interesante reflexión acerca del pensamiento de Byung-Chul Han, a partir de sus ensayos La sociedad del cansancio y la sociedad paliativa. Adelantaremos que Byung-Chul Han es un filósofo de origen surcoreano, nacido en 1959 y doctorado por la Universidad Alemana de Friburgo con una tesis sobre Martin Heidegger. Actualmente es profesor de la Universidad de las Artes de Berlín y está considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la conocida como hipertransparencia.
Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes y magistralmente contadas historias de cronopios y de famas con las que no dejamos de disfrutar, de aprender y de pensar. Cuéntame qué es para ti el dolor, y te diré quién eres. Un saludo mundo, un saludo Tomás y saludos cordiales a los oyentes de la estantería, aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Estamos en una sociedad que rechaza toda negatividad, una sociedad que no permite al hombre develar su dolor. ¿Qué hacemos entonces con los abismos y con las ganas que tenemos a veces de precipitarnos hasta el fondo? ¿Qué hacemos con la angustia si no hay lugar para ella en este mundo que nos obliga a ser felices por encima de todas las cosas? ¿Qué hacemos con la intemperie, con las tormentas y los tormentos, con la soledad sonora, con la realidad y el deseo? ¿Qué hacemos con el ser y con la nada y con los heraldos negros que nos manda siempre la muerte? Y si nos deja el amor de nuestra vida, ¿qué hacemos si ya no tenemos palabras para el dolor, si ya no podemos decir como la Peri Rossi, no quisiera que lloviera en esta ciudad sin ti? Hubo un tiempo en que cuando uno estaba triste podía escribirle a Milena y decirle: querida Milena, esta carta es la prueba de mi desdicha, de que no soy feliz. Estas letras son la geografía de mis tristezas, y al otro lado había alguien que acogía tu desazón. Hubo un tiempo en que uno podía decir que estaba alienado, y Gregorio Samsa podía levantarse una mañana convertido en un insecto. Hubo un tiempo en que podía escribirse: mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado. Y uno podía sentirse tan triste, tan incomunicado, tan solo, tan abandonado del mundo y de sus gentes como un lobo estepario. Hubo un tiempo en que uno podía sentir, podía decir que estaba triste, desesperado, decepcionado, enloquecido y gris. Hoy ya no es posible. ¿Por qué? A esta pregunta vamos a tratar de responder a través de dos libros esclarecedores e imprescindibles, que son dos ensayos filosóficos que arrojan bastante luz al momento en el que estamos viviendo y que os quiero recomendar hoy, que son La sociedad del cansancio y La sociedad paliativa, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. El profesor Han, para su análisis de la sociedad contemporánea, parte de la sociedad escrita por Michel Foucault. Foucault habla de la sociedad de su tiempo, a la que denomina sociedad de control, que es una sociedad totalmente diferente a la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy. La sociedad de control del tiempo de Foucault era una sociedad industrial y necesitaba un tipo de sujeto determinado para conseguir que ese hombre produjera y trabajara al ritmo y a la dureza marcada por ese capitalismo industrial. Se necesitaba un hombre con un cuerpo disciplinado. ¿Cómo se disciplina un hombre? Pues se disciplina mediante el control, el castigo, las obligaciones y la represión. El dolor en esta sociedad de Foucault era necesario y lo usaba el poder para fortalecer a ese hombre. Se usaba entonces la simbología del héroe. El hombre se equiparaba al héroe. El héroe es un ser que lucha, que sangra, que padece y que a pesar de lo fuerte que sople el viento o de la dureza de la batalla, nunca se rinde. Esta sociedad de Foucault estaba basada en lo que el profesor Han llama la negatividad, porque se movía en torno a dos imperativos: no se puede y no se debe, y el no determinaba la vida de ese hombre, de la sociedad disciplinaria. El hombre estaba reprimido. Han, tomando como base el análisis de Foucault, contrapone esa sociedad industrial a la nuestra, que es una sociedad ya postindustrial. A esta sociedad Han la llama sociedad del rendimiento o sociedad del cansancio. A partir de los años 90 el capitalismo se transforma, adquiriendo la forma de lo que los estudiosos han llamado neoliberalismo. El neoliberalismo ya no necesita un tipo de sujeto disciplinario, necesita para sostener su maquinaria económica infernal otro tipo de sujeto, que es el sujeto de hoy día, el sujeto de rendimiento, un hombre que esté produciendo sin descanso. Para conseguirlo realizan los siguientes cambios. El cambio en la libertad. Nos han concedido aparentemente la libertad. El neoliberalismo nos ha dicho: sois libres, podéis hacer lo que queráis.
En realidad no somos libres, somos más esclavos que nunca. Pero ellos se han dado cuenta que no hay persona que rinda más que el hombre que se cree libre. El hombre aparentemente libre nunca va a intentar romper sus cadenas y no se va a dar cuenta ni siquiera de que las tiene, y nunca va a intentar salir de la caverna porque no es consciente de estar en ella. El neoliberalismo opera con el sí se puede y todo se puede. A este tipo de sociedad el profesor Hahn la llama la sociedad positiva, del positivismo. No hay límites para el hombre contemporáneo. Ya no es funcional controlar al sujeto. Ahora se le va la libertad, pero es una libertad envenenada. Nosotros nos convencemos de que somos libres porque la libertad no se reprime, como sucedía en la época de nuestros abuelos, pero es aún peor. Nos parece un escenario más amable, pero ahora la libertad no se reprime, sino que se explota. Se le dice al sujeto: todo depende de ti, tu futuro está en tus manos, eres dueño de tu vida, y bajo los imperativos sé tu propio jefe y el non serviam, el juego está montado. El sé tu propio jefe es un imperativo que ha dado lugar a estafas monumentales y ha parido la figura de lo que yo llamo el vendehumos, que son todos estos sujetos que pueblan las redes sociales vendiéndonos métodos para hacernos ricos en 3 meses, para facturar como Amancio Ortega simplemente haciendo estos cursos. Y el imperativo del non serviam: eres tu propio jefe, no dependes de nadie. Esto es un auténtico chollo. El poder sin necesidad de hacer demasiado consigue una sociedad de alto rendimiento. Con el mínimo esfuerzo el sistema tiene a un hombre que se autoexplota, tiene a un Prometeo encadenado que no es consciente de que está encadenado y que a su vez es víctima y verdugo. Ya no hay un Estado enemigo que nos explote, que nos esclavice y que nos haga la vida miserable, sino que el enemigo nos lo han metido dentro de casa. Somos nosotros mismos el enemigo, somos nosotros el amo y el esclavo. Y esto es muy maquiavélico y muy luciferino, porque la responsabilidad de todo lo que nos pase, guión culpabilidad, de nuestro fracaso y de nuestro éxito, es solo y exclusivamente nuestra y solo nuestra. Es una guerra contra nosotros mismos. A esta sociedad que se autoexplota y se sobreexplota hasta límites inhumanos, el profesor Hahn la llama sociedad del cansancio, porque la consecuencia más evidente de este rendimiento insensato y desequilibrado es el cansancio extremo. El neoliberalismo necesita, aparte de un hombre libre que se autoexplote, necesita una sociedad extremadamente individualista, centrada en el yo. ¿Por qué? Porque así las responsabilidades las desplaza de ellos, de que la responsabilidad sea del sistema, las desplaza hacia el propio individuo. Esto hace que el hombre confunda esos problemas sistémicos y esa responsabilidad, como el desempleo, el trabajo precario, la pobreza, la desigualdad y las fallas del sistema, con problemas suyos propios, los integre como de su propia biografía. La sociedad en la que nos estamos ahora moviendo, pues es una sociedad tremendamente activa, ¿no? El sujeto de rendimiento tiene miedo, pavor a la inactividad, al espacio en blanco, a la oquedad, al horror vacui. ¿Por qué? Porque nos han introyectado de que tenemos que estar permanentemente activos. Un sujeto parado no produce. Hemos perdido muchísimas cosas, ¿no? Como entre ellas la capacidad de escucha. La capacidad de escuchar al otro es algo que nos hace humanos. Y además es uno de los gestos del amor, ¿no? Sentarte y escuchar al otro. ¿Por qué? Pues para conocerlo, para meternos en su alma, para descubrirlo como ser único, penetrarlo y poder así enamorarnos. ¿Cómo nos vamos a enamorar si no profundizamos? Pero ¿se puede profundizar en una sociedad que ha acelerado el tiempo? ¿Se puede profundizar en una sociedad en la que no está permitido pararse? No. Hemos perdido la profundidad. Y esto es muy grave porque en esa profundidad es donde se encuentra el hombre de verdad. El hombre más allá de su cuerpo, más allá de su biología. Hemos perdido el alma, el espíritu, hemos perdido la metafísica.
Hemos perdido también la capacidad de concentración. Lo que hay en lugar de la concentración es un tipo de atención universal que no está concentrada en realidad ni focalizada en ningún punto, sino que está fragmentada y dispersa. El sujeto de rendimiento ha desarrollado, gracias a este tipo de atención, lo que se conoce como el multitasking o tarea múltiple, y además se enorgullece de ello como un avance de nuestra civilización. El profesor Han habla, sin embargo, de involución, de retroceso. Dice que este tipo de atención es propia de los animales que, bueno, están bebiendo en un lago y no pueden estar concentrados en beber agua, sino que tienen que estar atentos a lo que pasa a su alrededor para no ser pues depredados. Esta creencia del hombre actual de que tiene que aprovechar cada segundo del día y de la noche, de que no puede parar nunca, ni siquiera cuando está tomando café. Estamos en la cafetería, estamos contestando mensajes. Ni siquiera cuando estamos en el metro, estamos con TikTok, estamos leyendo, estamos escuchando música. Todo esto unido a la hiperestimulación con la que nos bombardea el sistema, el mundo digital, sin pausa y sin tregua. Todo esto junto a la creencia de que todo depende de mí y las ideas de que soy infalible, soy invencible, hay que perseguir el éxito, uno llega a donde quiere con la mentalidad de tiburón, unido también al tratamiento del ocio, que es en nuestra sociedad el ocio se trata no como tiempo vacío, sino como más actividad. Ponemos, por ejemplo, el profesor Han habla del gimnasio. Los gimnasios ya no son sitios, dice él, donde uno se relaja haciendo ejercicio físico, sino que uno está rompiendo marcas, está haciendo rutinas, como si se tratara del ámbito militar, ¿no? Del ejercicio dentro de eso, del entrenamiento militar. Entonces dice que en el gimnasio él ha observado que se pone de manifiesto de un modo flagrante lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Se pone de manifiesto el rendimiento, la autoexplotación y la disciplina en un espacio que debería ser un espacio para distendernos, para divertirnos y no para explotarnos. Y entonces no nos damos ni siquiera cuenta de que seguimos autoexplotándonos en el mismo gimnasio. Todo esto lleva al sujeto de esta sociedad a un cansancio extremo, al cansancio crónico, a levantarse por la mañana y a pesar de haber dormido 8 horas, estar mega cansado. Y en el peor de los escenarios nos lleva al colapso físico y psíquico. Las consultas de médicos están llenas de trabajadores con depresión, con ansiedad, perdón, y con el síndrome del trabajador quemado. El neoliberalismo necesita gente feliz, entonces obliga a las personas, a los sujetos, a ser felices a toda costa. Hoy tenemos la obligación de ser feliz. Ser feliz es el mantra de la sociedad del rendimiento, porque ya no se necesita un trabajador familiarizado con el dolor, con los castigos, por la dureza misma del trabajo industrial. Ahora lo que necesitamos son no héroes ni tipos duros, sino tipos que sean felices, porque van a rendir más. Ahora ya no hay castigos ni obligaciones y estas han sido sustituidas por la motivación, autorrealización y la auto-optimización, de una manera obsesiva y patológica. El dolor se destierra, porque el dolor obstaculiza todo esto, el dolor nos paraliza, nos deprime, nos ralentiza, nos ensimisma y pone al sujeto a algo muy peligroso que al sistema no le gusta. Lo pone a pensar, a reflexionar. No hay tiempo en esta sociedad del rendimiento para crisis existenciales propias o ajenas, para quiebres emocionales, ni para conflictos. Es una sociedad que nos obliga por imperativo categórico a ser felices, a estar positivos. Entonces, al hombre de esta sociedad, al hombre de rendimiento, le da muchísimo miedo la otra cara de la moneda, que es el dolor. Tiene miedo al dolor. Y a esto el profesor Han le llama algofobia. El neoliberalismo, con la felicidad, ha hecho algo, el invento del siglo, ¿no?
la felicidad antes era una cuestión social y ahora ha pasado a ser una cuestión individual. Esto es un negocio. ¿Por qué? Porque se quita el neoliberalismo de en medio la crítica, la denuncia de las injusticias sociales y una posible revolución. Para la revolución se necesitan sujetos descontentos con la situación social, que se agrupen, que no estén atomizados como estamos ahora, que sean críticos y que estén enfadados, que estén enojados con el sistema. Y ahora lo que tenemos son personas que están frustradas y enfadadas consigo mismas. Por tanto, hoy no hay revolución, que es un término colectivo. Lo que tenemos en el sujeto de la sociedad hoy día es la depresión, que es un término individual. Cuando nos sentimos abrumados por la angustia y por la inseguridad, ya nosotros no culpamos al sistema. Inmediatamente culpamos nuestra incapacidad. Estamos en la sociedad, dice Han, más luciferina de la historia. El revolucionario ha desaparecido de todas y en su lugar tenemos una figura de lo más positiva, en consonancia con todo este armazón que necesita el neoliberalismo. Y es la figura del coach emocional. Él va a ser, con sus armas motivacionales, quien ayuda al sujeto ante cualquier tipo de obstáculo, despido, quiebre en su economía, tema amoroso, pues para que no se derrumbe y abandone el rendimiento. Va a sacar la parte positiva a toda costa, de forma ciega, para que el sujeto no se pare. Hay que distinguir aquí entre positivismo, que es a lo que nos obliga la sociedad hoy día, y el optimismo. Son dos conceptos con base totalmente opuesta. El positivismo es una fe, es una religión y son mantras que uno se recita de memoria, con los ojos cerrados, y no tienen base real ninguna. Es una ideología, es un cuento de la buena pipa. Sin embargo, el optimismo sí que es una actitud ante la vida. El optimista está totalmente con los pies en el suelo. Analiza la realidad que tiene por delante, los pros y los contras, y decide, contemplando todas las posibilidades, enfrentar la situación del mejor modo. ¿Esto que le permite al optimista? Pues esto le permite preparar su mente por si las cosas no salen bien, poder asumir lo negativo, la negatividad. El positivismo es un imperativo, no es ninguna actitud, es una imposición social. Pase lo que pase, hay que ser feliz, hay que sonreír. Queridos cronopios, sean optimistas realistas, no sean positivos enajenados, por favor. El neoliberalismo está construyendo así una sociedad sin límites. Si todo se puede, si no hay límites, ese todo acaba convertido en una masa informe. Y en esa masa informe se parece mucho más a la nada que al todo. Estamos en un tren que camina sin pararse, en un continuum sin puntos de referencia claros. El tren de la sociedad de control tenía marcado socialmente las estaciones, los logros. La gente, pues, conseguía un trabajo fijo, conseguía una casa, se casaba, tenía hijos. La gente extraía satisfacción de esos logros. Hoy no. En realidad, el sujeto de rendimiento vive frenéticamente frustrado. Perdón. Porque los objetivos de esta sociedad están destinados al rendimiento, como si fuéramos máquinas, y no a la parte humana del hombre. Para entender bien todo este entramado maquiavélico del poder neoliberalista, es muy importante atender y analizar los conceptos. El neoliberalismo es especialista en lenguaje orwelliano, manipulan las palabras e inducen premeditadamente al sujeto al error en su comprensión. Es por eso que el filósofo italiano Diego Fusaro habla que esto no es una guerra solo económica, sino que es una guerra también lingüística, y que somos los lingüistas, los intelectuales, los filósofos, los poetas, los que tenemos que iniciar, hacer resistencia e iniciar la revolución. ¿Qué sucede con la felicidad? Pues sucede esto de lo que estamos hablando. La felicidad en realidad es un sentimiento de naturaleza fragmentada, se da a trozos, se da de manera discontinua, intermitente en la vida de la persona, y para que haya felicidad tiene que haber sufrimiento. Es como una relación de alternancia, ¿no?
¿Hay tiempo en esta sociedad para que el sufriente supere el sufrimiento? ¿Para que reflexione? ¿Para que profundice? No. Entonces, si no hay dolor, porque el dolor se va a desterrar, porque nos frena, tampoco puede haber felicidad. ¿Qué hace el neoliberalismo? Se saca de la chistera una felicidad adulterada, que esa felicidad no es felicidad en realidad, son sensaciones, es bienestar, es buena vida, que no es lo mismo, dice el profesor Han, que vida buena, pero eso no tiene profundidad ninguna en realidad. Habita en la superficie, donde habita el confort. El neoliberalismo arranca del hombre el dolor y con ello arranca también su alma y lo reduce a mero cuerpo, a pura biología. Y así el dolor queda desplazado al cuerpo y es un tema médico, un asunto farmacológico. Esto da como resultado lo que Han llama la sociedad paliativa, una sociedad extremadamente enferma, una sociedad que agoniza, que se está muriendo y a la que le dan paliativos, no para curarla, sino para adormecerla. Freud sostenía que el dolor apuntaba a un bloqueo emocional en la historia de la persona que lo padecía, un dolor al que en ese momento no se le podía poner voz ni palabra y por eso la persona enfermaba. Y que la terapia consistía precisamente en narrar ese dolor, en darle una narrativa, en darle palabras. Así el hombre salía del bloqueo y superaba lo que le atormentaba. Hoy día no se enfrenta realmente el dolor. Uno se guarda los dolores porque no está bien visto, porque teme que se le etiquete de negativo, de amargado, de ser gris, y a la pregunta ¿cómo está? Siempre se responde del mismo modo: genial. No estamos adiestrados, por tanto, al dolor y al mínimo inconveniente nos sucede como en el cuento de Christian Andersen de la princesa y el guisante. Un simple guisante bajo el colchón nos causa tanto dolor que nos pasamos la noche en vela. Por eso hoy se habla tanto de generación de cristal. ¿Qué ha hecho ante el dolor el neoliberalismo? Pues ha levantado un dique sirviéndose del bienestar. Y entonces estamos en realidad como Simbad marino, caminando por el dorso de la ballena, creyendo que es una isla segura y que estamos a salvo, pero en realidad estamos más amenazados que nunca de caer en cualquier momento. El dolor no desaparece, el dolor puede ocultarse, puede desplazarse, puede distraerse, pero nunca aparece el dolor, desaparece. Dice el profesor Han, el dolor es astuto. El dolor se va filtrando hasta que lo invade todo. Las consultas de los médicos hoy día están llenas de pacientes con dolores mudos, que son esos dolores no expresados, que aparecen en nuestro cuerpo en forma de contracturas, de dolores crónicos y de fibromialgia. En la sociedad del rendimiento, los dolores aparecen por exceso de trabajo y los dolores psíquicos aparecen por exceso de positividad. ¿Qué nos ayuda en realidad con el dolor? Bueno, los dolores se curan, dice el profesor Han, por proximidad con el otro. Los sanadores como Jesús, dice, curaban imponiendo las manos. Pero vivimos en una sociedad que nos impone aislamiento y el modo que tenemos de estar con el otro es el contacto virtual. Hemos perdido el abrazo, la caricia, el beso, la mano del otro, la mano que cura. Y el cuerpo grita como en un cuadro de Munch. Grita enloquecido, pidiendo ternura, pidiendo cariño, pidiendo amor. Ningún analgésico, ningún químico puede sustituir la mano de otro ser humano. El dolor se atraviesa, se transita y además es transformador, dice Murakami. Y cuando la tormenta haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma que penetró en ella, y ahí estará el significado de la tormenta de arena. El dolor también se sublima, se combate con el arte. El dolor mueve al hombre a construir un mundo salvífico, un mundo bello. El arte, dice Nietzsche, es un mago que salva, que proporciona remedio, y que por arte de magia hace desaparecer lo insoportable de la vida. En esta sociedad que demoniza el sufrimiento se ha perdido la narrativa del dolor.
Si nos fijamos qué es lo que pasa en el panorama literario, hay un aluvión de publicaciones, se publica más que nunca, pero no ha pasado nada interesante de 10 años para acá en la literatura. Hay una parálisis espiritual y una emocionalidad anestesiada. La literatura que se compra ahora es una literatura de consumo, una literatura que no refleja los tormentos del hombre ni su alma humana. Es una literatura en consonancia con el entretenimiento, con lo positivo, con una prosa de complacencia superficial y falsa. Es solo ruido. No tenemos tiempo en esta sociedad para la experiencia del dolor. El dolor implica profundizar. Y lo que tenemos son, en esta sociedad, Han habla de vivencias. Las vivencias pasan por las cosas, por las situaciones y por las personas de un modo superficial, rozándolas. El dolor es profundo y no tenemos tiempo para, ya lo hemos dicho, para profundidades. El neoliberalismo, ante el dolor, ¿qué hace? Lo anestesia, los seda, usa analgésicos para que el hombre no se pare de producir, para adormecer nuestra parte más humana. Los analgésicos son, por ejemplo, el hedonismo. Esto es un fuerte analgésico. Hoy tenemos un hombre que es un cuerpo que se gusta, que se disfruta, y ese es el fin último, el disfrutar. Este cuerpo rechaza todo lo negativo como si lo negativo no formara parte de la vida, y se dice, ¿por qué debo sufrir si puedo complacerme? Otro analgésico es la resiliencia, que es uno de los analgésicos más efectivos. Es la palabra del poder de hoy por antonomasia. Nos obligan hoy a ser resilientes. El filósofo contemporáneo italiano Diego Fusaro se manifiesta al respecto en su libro Odio la resiliencia, donde nos explica el origen de este vocablo y cómo se ha desplazado del campo de la psicología de emergencia y catástrofe a la emocionalidad cotidiana. Los psicólogos toman este término del ámbito en realidad de la metalurgia para tratar el estrés postraumático. Ante un acontecimiento como una catástrofe natural o como la muerte de un hijo, ahí es normal que el terapeuta trabaje para que el superviviente se adapte con resignación a la nueva situación, porque no se puede cambiar, es inmodificable. Lo que no es normal que en situaciones de nuestra cotidianidad estemos obligados a ser resilientes, a resignarnos con lo que hay, como si no hubiera alternativa posible, como si se tratara de un tsunami o de cualquier tipo de catástrofe. Se obliga así al hombre a doblegarse, a adaptarse sin rechistar, y se crea así lo que Fusaro ha llamado una mística de la soportación y del aguante. Así no se revela nadie. La frase "es lo que hay" es la frase más oída de una década para acá. Otros analgésicos que usa el sistema son el estoicismo y las teorías del agradecimiento. Agradecer por todo y ante todo. El dolor es consustancial al hombre y su biografía emocional está marcada por las pérdidas. No hay nada que provoque más dolor que la pérdida. ¿Qué hace el neoliberalismo para darnos pues esos paliativos pertinentes? Se va a la historia de la filosofía, etiqueta a un sufriente como Nietzsche de nihilista, todo lo contrario, porque es un vitalista, desentierra a los estoicos que están en consonancia con esa ideología perversa de la resiliencia, sacan del olvido a Marco Aurelio e inundan la red con sentencias que la gente repite como mantra, manipulan la teoría estoica y exhortan a la gente a permanecer en la apatía, a aceptar las cosas como vienen y a amar su destino, que en realidad no es el destino del hombre, sino que es el destino que el neoliberalismo quiere para el hombre. Estoy segura que, de seguir así, el capitalismo va a morir de éxito. El neoliberalismo también nos obliga a soltar y reemplazar. Ante la mínima dificultad en los vínculos con el otro, se nos insta a soltar y a reemplazar sin pestañear, sin mirar atrás. El otro queda así cosificado y permanece en nuestras vidas en tanto en cuanto me es útil y me sirve y no me plantea demasiado conflicto. Y lo vamos consumiendo como si fuese un alimento procesado más, como las magdalenas de la mañana. Pero nos cansamos, como nos cansamos del desayuno, y lo cambiamos por otra novedad.
Cuidado con eso. La mayoría de las veces funciona, pero hay ocasiones en que las magdalenas permanecen en la memoria del sentimiento y nos llevan como a Proust en busca del tiempo perdido. Antes de soltar, prueben a sostener. Muchas veces es solo cuestión de tiempo. Cuando todos estos analgésicos ideológicos le fallan al sistema, el neoliberalismo se vuelve pragmático más que nunca y abre la farmacia y empieza a recetar a diestro y a siniestro psicofármacos, opioides, antidepresivos, narcóticos, etcétera, para adormecernos la humanidad, para adormecernos las angustias, los vacíos, las pérdidas y las crisis de identidad. Queridos cronopios, rompan las cadenas, liberen a Prometeo y dejen descansar al buitre. No vivan para trabajar, trabajen solo para poder vivir y procrastinen de vez en cuando. No es pereza, es equilibrio. No se autoexploten y vivan, solo tienen una vida. Detengan el reloj, no corran detrás de él como el conejo de Alicia. No llegan tarde, es mentira. Y disfruten del entretiempo, aprendan a mirar recreándose en los detalles, arrodíllense a los pies de la flor, jueguen con ella, acarícienle los pétalos y sóplenle para que baile, huelan su perfume y practiquen la escucha. El otro los necesita. Acaricien a los que tienen al lado y cúrenle los sufrimientos. Liberen a los poetas del exilio y lean a Byung-Chul Han, lean a los dolientes, lean a Vallejo, lean a Pizarnik, lean a Hesse, lean a Dostoyevsky y dejen gritar a sus dolores. Y cuando estén al borde de la locura, digan: los tulipanes son demasiado sensibles en invierno. Qué tranquilo está todo, qué blanco y qué nevado. Y recuerden, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Hubiera podido ser hermoso como un jacinto, con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo, pero con un corazón grande y loco como el mío. Hubiera podido ir las tardes de los domingos de mi mano y de la tuya con su traje de marino, luciendo un ancla en el brazo y en la gorra un nombre antiguo. Hubiera salido a ti en lo dulce y en lo vivo, en lo abierto de la risa y en lo claro del instinto, y a mí tal vez que saliera en lo triste y en lo lírico, y en esta torpe manera de verlo todo distinto. Ay, qué cuarto con juguete amor hubiera tenido. 3 caballos, 2 espadas, un carro verde de pino, un tren con 4 estaciones, un barco, un pájaro, un nido, y 100 soldados de plomo, de plata y oro vestido. Ay, qué cuarto con juguete amor hubiera tenido. ¿Te acuerdas de aquella tarde bajo el verde de los pinos, que me dijiste qué gloria cuando tengamos un hijo? Y temblaba tu cintura como un palomo cautivo, y 9 lunas de sombra brillaban en tu delirio. Yo te escuchaba distante entre mis versos perdidos, pero sentí por la espalda correr un escalofrío, y repetí como un eco: cuando tengamos un hijo. Tú entre sueños ya cantabas nana de sierra y tomillo, e ibas lavando pañales por las orillas de un río. Yo, arquitecto de ilusiones, levantaba un equilibrio, una torre de esperanza con un balcón de suspiro. Ay, qué gloria, amor, qué gloria cuando tengamos un hijo. En tu cómoda de cedro nuestro ajuar se quedó frío, entre azucena y manzana, entre romero y membrillo. Qué pálido los encajes, qué sin gracia los vestidos, qué sin olor los pañuelos y qué sin sangre el cariño. Tu velo blanco de novia por tu olvido y por mi olvido fue un camino de Santiago doloroso y amarillo. Tú te has casado con otro, yo con otra hice lo mismo. Juramento y palabra están secos y marchitos en un antiguo almanaque sin sábado ni domingo. Ahora bajas al paseo rodeada de tus hijos, dando el brazo a la levita que se pone tu marido.
Te llaman doña Manuela, lleva guante y abanico, y 3 papadas te cortan en la garganta el suspiro. Nos saludamos de lejos, como 2 desconocidos. Tu marido sube y baja la chistera, yo me inclino, y tú sonríes sin ganas de un modo triste y ridículo. Pero yo no me doy cuenta de que hemos envejecido, porque te sigo queriendo igual o más que al principio, y te veo como entonces con tu cintura de lirio, un jazmín entre los dientes, de color como el del trigo, y aquella voz que decía cuando tengamos un hijo. Y en esas tardes de lluvia, cuando mueves los bolillos, y yo paso por tu calle con mi pena y con mi libro, dices temblando entre dientes, atrapada en los visillos: ay, si yo con ese hombre hubiera tenido un hijo. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Rafael de León, concretamente con el intenso romance de Aquel hijo que no tuve contigo. Durante su servicio militar en Sevilla, Rafael de León conocería a Concha Piquer cuando ésta actuaba en el Teatro Lope de Vega. La conocida intérprete de canción española pondría voz a muchas de sus mejores creaciones. En 1932, Rafael de León se trasladará a Madrid bajo la influencia del gran músico sevillano Manuel Quiroga, que junto con el autor teatral Antonio Quintero llegaría a formar el prolífico trío mencionado anteriormente, llegando a registrar los 3 más de 5.000 canciones. Habiendo cultivado la amistad de otros grandes poetas de la época como León Felipe, Lorca o Antonio Machado, al estallar la Guerra Civil Española, sin embargo, Rafael de León, que se encontraba en Barcelona, sería encarcelado por parte de las autoridades republicanas debido a su origen aristocrático. En el periodo de posguerra, nuestro autor comenzará a colaborar en guiones cinematográficos u obras de teatro que pasarían posteriormente al cine. Serían creaciones como María de la O, de 1958, de Ramón Torrado, con Lola Flores como protagonista, o Gitana, de 1965, dirigida por Joaquín Bollo Muro y protagonizada por Dolores Abril. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.